Pastel marmoleado, una receta de pastel suave y esponjoso, tan fácil y delicioso que te sorprenderá. A este pastel de chocolate y vainilla le tengo un cariño muy especial, pues de niña me encantaba y es que los diseños que se forman en él me llamaban mucho la atención. Además queda delicioso y bien puedes prepararlo en un molde tipo rosca o en un molde circular. De cualquier forma se verá muy lindo, por ello te invito a ver la receta paso a paso. Comenzaré mezclando los ingredientes secos. En este bol ya tengo 245 gramos de harina de trigo todo uso. Y ahí voy a agregar 30 gramos de maicena. Si no tienes maicena en su lugar, puedes usar 30 gramos más de harina. Añadiré también 8 gramos o 2 cucharaditas de polvo para hornear. Un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Y también agregaré un cuarto de cucharadita de sal para balancear los sabores. Voy a mezclar los ingredientes secos y mientras tanto te comento que el bicarbonato de sodio lo usaré porque más adelante añadiré yogur. Si tú quieres usar solo leche para la receta, entonces no necesitas el bicarbonato. Ok, aquí ya están listos los ingredientes secos. Yo voy a tamizarlos más adelante. Si tu batidor es de pedestal, tamiza en este momento. Y bueno, como es un pastel marmoleado, por separado voy a mezclar 25 gramos de cocoa natural sin azúcar con 60 mililitros de café fuerte o espresso, el cual intensifica el sabor del chocolate. También te comento que el café debe estar ligeramente caliente. Al incorporar iré mezclando a formar una pastita. Si al añadir la cantidad que te menciono notas que aún está seco, solo pon un poco más de café. Y si no quieres usar el café, sustituye por agua igual calientita. Esta es la consistencia que necesitamos. Ok, continuando con la receta, es momento de batir los ingredientes. En el bol ya tengo 200 gramos de mantequilla sin sal. Ahí agregaré 100 gramos de queso crema. Y recuerda que estos dos ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Ahora añadiré 275 gramos de azúcar blanca, la cual puse en la licuadora y le di unos 5 a 6 pulsos para obtener granos más finos, pero sin llegar a ser azúcar glass. Te comento que la cantidad de azúcar es importante para que nuestro pastel no quede seco. Puedes usar desde 240 gramos hasta 300. Y ahora vamos a batir a velocidad media de 3 a 4 minutos. Mientras hago esto, te comento que es importante usar un queso crema tipo Filadelfia. No me gusta decir marcas, pero te va a ayudar mucho. Y si no quieres usar queso crema, sustituye por 100 gramos más de mantequilla. Y bueno, recuerda que los ingredientes en gramos, tazas y todos los tips te los dejo debajo del título, en la cajita de información. Después de unos 3 minutos, esta es la consistencia que debemos obtener, un color amarillo claro. En ese momento iremos agregando 5 huevos a temperatura ambiente. Comienzo añadiendo uno y batiré hasta que esté bien incorporado. Cuando eso suceda, agregaré el siguiente. Y así hasta terminar con los 5 huevos. Notarás en el video cómo se corta ligeramente mi mezcla. Esto es porque los huevos que usé no estaban a temperatura ambiente. Olvidé sacarlos a tiempo. Por ello te recomiendo usar siempre huevos a temperatura ambiente. También el queso crema que uses influye por la cantidad de líquidos que aporta y te recomiendo usar huevos medianos que contengan unos 50 mililitros de líquidos cada uno. Ya que añadí todos, voy a incorporar 2 cucharaditas de esencia de vainilla y voy a batir solo por 1 minuto más. En fin, dejaré a un lado la batidora e iré agregando y tamizando los ingredientes secos por partes. Comenzaré con un poco y con mi batidor de globo manual mezclaré e iré intercalando con 100 gramos de una mezcla de yogur y leche que también incorporaré por partes. Comenzaré con un poco. Posteriormente añadiré un poco más de harina, un poco más de la mezcla de leche y así hasta terminar.
Ahora, para la mezcla de leche usé 50 gramos de leche y 50 gramos de yogur griego. Y como te comenté hace un momento, puedes usar solo leche, pero en ese caso omite el bicarbonato. Ya que todo esté incorporado, vamos a separar la mezcla. Vaciaré la mitad en otro bol. Como puedes ver, yo pesé mi mezcla. Para ser un poco más exacta, cada porción debe estar entre 540 a 600 gramos. Y ahora a la mitad de la mezcla que tiene menos le añadiré la pasta de chocolate que preparé al inicio. Agregar el chocolate en forma de pasta ayuda a que se integre fácilmente y no mezclemos de más. Al incorporar, mezclaré con movimientos suaves y envolventes. Te comento que de igual forma mezclé con movimientos suaves y envolventes la mezcla de vainilla, a la cual también puedes agregarle ralladura de naranja en este momento para darle un sabor muy rico. Ok, aquí tengo un molde de 25 centímetros de diámetro o de 12 tazas de capacidad. En este momento agregaré spray antiadherente para repostería. Esto facilitará mucho el desmoldado. Si no tienes spray, usa manteca vegetal derretida. O puedes preparar tu propio desmoldante, te dejaré en la cajita de información cómo hacer esto. Ahora, si no tienes este tipo de molde, puedes usar un molde circular de 20 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho. Y abajo también te dejaré las medidas para que obtengas un pan más pequeño. Como ves, pasé una brocha para distribuir bien el spray en todo el molde y no se pegue nuestro pan. Iré agregando la mezcla de vainilla y chocolate intercalando. Como ves, ya tenía un poco de la mezcla dentro, en la base solo puse la mitad chocolate y mitad de vainilla. Continúo agregando chocolate encima de vainilla, vainilla encima de chocolate y así sucesivamente. Y cada vez que agrego un poco de la mezcla, muevo ligeramente el molde para distribuir bien. Y al final voy a golpear ligeramente contra la mesa. Y ya está listo para llevar al horno, que debe estar a 170 grados centígrados. Hornearemos por 40 a 50 minutos o hasta que tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al revisar con un palillo debe salir limpio. Mi pan estuvo listo en 45 minutos. Al sacarlo del horno lo voy a dejar reposar de 10 a 15 minutos para poder desmoldar fácilmente. Y algo que yo olvidé hacer es que antes de llevar el pastel al horno debes pasar un palillo alrededor de toda la mezcla haciendo un tipo de remolino o grecas para que al cortar quede un diseño muy bonito. En mi caso, después de 15 minutos voy a voltear y voy a colocar en una rejilla para dejarlo enfriar ligeramente. Y mientras reposa voy a mezclar 115 gramos de chocolate para derretir en trozos pequeños con 80 mililitros de crema para batir o puedes usar media crema que debe estar caliente. Ve agregando poco a poco y puedes poner un poco más si quieres que quede más líquido tu chocolate. Esto ya es cuestión de gustos. Me ayudaré con una cuchara para distribuir bien el chocolate por encima. Créeme que así solito se ve perfecto por los diseños que se forman. Puedes cubrir solo con azúcar glass, pero el chocolate derretido aportará aún más sabor y el pastel se verá aún más antojable. También por gusto quise añadir chispitas de chocolate que hará que los niños se enamoren aún más al verlo. Este pastel es perfecto para comer acompañado de leche o con un cafecito en una tarde lluviosa, fría o por qué no, incluso en un día caluroso. De cualquier forma, todos los van a disfrutar mucho. Y bueno, me emocioné y a lo último le puse un poco de chocolate blanco derretido por encima. El pastel ya está listo. Llegó el momento más esperado. Voy a cortarlo. Está súper suavecito, esponjosito, queda jugoso y con un diseño muy lindo. Además es delicioso. La mezcla de vainilla y chocolate con café me encanta. Además, si a la mezcla de vainilla le pones ralladura de naranja, seguro te gustará aún más. Pero bueno, eso es todo. Espero te haya gustado cómo preparé este pastel marmoleado. Si es así, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Me ayudarías muchísimo si compartes esta receta en tus redes sociales. Nos vemos
en el próximo video. Hasta luego.